Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a este tercer Coneptalab que organiza Cruz Roja, aquí en la sede de Cruz Roja de A Coruña. Y es un espacio en el que pretendemos que debatamos, que reflexionemos, que compartamos toda la innovación que a día de hoy está habiendo, en este caso, en materia de empleo. Porque precisamente Cruz Roja está comprometida con la innovación en el empleo. Ese es uno de los compromisos de Cruz Roja, tiene muchos más, pero ese es uno de ellos. Fijaos si está comprometida, que su plan de empleo nació hace 25 años. Hoy nos reunimos aquí para hablar de eso que pone ahí, de cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial para la búsqueda de empleo. Javier Martínez es licenciado en Matemáticas, doctor en Ingeniería, es CEO de la empresa Possible Incorporate, una empresa tecnológica que ayuda a las empresas a incrementar su valor de mercado, analizando datos y digitalizando procesos de trabajo. Y hoy nos viene a hablar precisamente de eso, cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en la búsqueda de empleo. ¿Qué es esto de la IA generativa? En esencia es un algoritmo matemático, que es un poco lo que representa ese ordenador, en donde le metemos una palabra mágica que se llama prompt, que es cómo nosotros nos comunicamos con el algoritmo, o con la máquina, o con la bestia, o como le queráis llamar, me da igual. Y él es capaz de generar cosas, de ahí su nombre, de IA generativa. Simplemente genera, simplemente no, pero se dice fácil, pero no es tan sencillo. Genera o texto, o audio, o vídeo, o imágenes. ¿Cuál es la novedad aparte de generar cosas? ¿Y dónde está la potencia de cara a las empresas? Que le podemos dar una base de datos, que le podemos dar lo que llamamos un contexto, o lo podemos generar que trabaje sobre cierta información. Pero ChatGPT es una bola, y como veis aquí, o como ven, si me permitís os tuteo, hay muchísimas bolas. Muchísimas bolas de muchísimos actores, Microsoft, Meta o barra Facebook. Habría que actualizar con el algoritmo chino que salió ayer, pero lo importante es darse cuenta de que esto es todo un ecosistema industrial. Pero es verdad que tenemos un marco de juego, y las empresas que hacemos IA no solo tenemos un marco, sino que ahora tenemos policía, que es esto que veis aquí abajo, que es la ESIA, la Agencia Española de Supervisión de la IA, que además tiene base aquí en Coruña. España es el primer país que monta la policía de la IA, el primer país europeo. La IA es el primer algoritmo de inteligencia artificial generativa que hace el gobierno español y que está disponible, esto que veis aquí es la pantalla, he sacado un pantallazo, disponible para las empresas, para las pymes, ONGs, para todo el mundo en España. Y lo más interesante es esto, nos dan cómo se ha entrenado, es totalmente transparente. Y esto es muy importante para las empresas, porque ChatGPT es el más usado y el menos conocido, nadie sabe qué pasa ahí dentro. Tenemos grandes cifras, pero no sabemos exactamente qué pasa. Entonces, Alia es el hermanísimo muy pequeño de GPT, no le llega a la suela de los zapatos, pero empieza a arrancar esta dinámica. Y lo más importante, está entrenado con una cosa que se llama los corpus. Estos datos de entrenamiento de modelos de texto ya están en castellano, euskera, vasco, euskera, valenciano, gallego, catalán, todas las lenguas cooficiales, cosa que GPT está íntegramente en inglés. Si conseguimos entender por qué la IA me está generando este resumen, por qué la IA me está proponiendo este candidato, qué criterios usa, ¿cómo lo averiguo? Preguntémosle, me lo va a decir. Tenéis que tener un diálogo con ella. La gente no habla con ChatGPT, es una máquina. Ya, pues, esa máquina ya tiene capacidad de hablar contigo. Habla con ella. Relaciónate con ella como si fuera una persona. Y sobre todo la seguridad de las aplicaciones, en el sentido de la privacidad. Cuidado con pagar $20 a ChatGPT y empezar a subir documentos. Esos documentos son públicos y están en la nube de todo el mundo. Hay quien no le importará, yo ahí no me meto, pero desde luego son públicos, que todo el mundo eso lo tenga claro. Tenemos que tener un buen prompt, es decir, que tenemos que comunicarnos con la bestia, si me permitís, de la mejor manera posible. Para eso tenemos un concepto que es el token. El token en castellano es un poco más fácil de entender, tenemos una palabra, tiene un prefijo, un lema y un sufijo, como 3 cachos, ¿vale? Vamos a decirlo así. Bueno, pues son 3 tokens. Entonces GPT lo que hace es predecir el token siguiente, no la palabra. Se suele decir la palabra porque es más fácil, pero
predice el token siguiente. Si veis aquí tenéis una frase de 4 palabras y tiene 7 tokens. Nos puede gustar más o menos el concepto, pero esto es cómo se construye. Y es importante entender esto porque así yo me comunicaré con él de la mejor manera y entonces surge la profesión más efímera, mucho más que youtuber, que tiene 1 año y medio o 2, que son los ingenieros del prompt. Que hay algunos que nos dedicamos, pero bueno, hay gente que solo se dedica a eso, a construir la mejor interacción posible con ChatGPT para que te dé la respuesta correcta. La R es el rol. Tenemos que decirle a GPT qué rol tiene que usar. Oye, eres un experto en turismo. Oye, eres un experto en recursos humanos. Eres un experto en botánica, en lo que queráis. Pensar que GPT está entrenado con todo Internet, con lo cual tiene un campo de fútbol enorme para jugar. Lo primero que tenéis que decir es cómo tiene que actuar, qué rol le queréis dar. Esto debería ir saliendo, pero como no hemos tenido problemas técnicos, yo creo que más o menos se entiende. Lo segundo es qué objetivo le dais. Quiero que me hagas un resumen, quiero que me organices un viaje, luego veréis casos prácticos en directo. Tienes que tener claro tu objetivo y él tiene que entenderlo. La similitud que tenéis que hacer es como si una persona de nivel de licenciatura entrase a trabajar con vosotros. O lo que viene siendo un junior súper motivado, que lo digo muchas veces. O una persona nueva que está motivadísimo a ayudarte, pero que no tiene ni idea de tu trabajo. Pues si no le vais explicando y le vais ayudando, esto no sabe por decreto, sabe comunicarse, nada más, y no es poco. El rol, el objetivo y el contexto. Oye, nos estamos moviendo en un contexto de generación de empleo, tienes que ser metódico, tienes que ser capaz de evaluar a una persona de una manera cualitativa, etc. Si somos capaces de darle un hilo, funcionará mucho mejor. Esto es lo que me refiero cuando hablamos con una persona, ¿no? O sea, yo cuando empieza una persona a trabajar conmigo, le digo, oye, para hacer esta tarea, haz primero esto, luego haz esto, luego haz lo otro. Y le voy dando un hilo conductor para resolver la tarea. Si sois capaces de dárselo a GPT, funcionará muchísimo mejor. Insisto, cuando digo GPT digo cualquiera, cualquier LLM, cualquier algoritmo que utilicemos. Y por último, la A. Si somos capaces de ayudarle, si tenemos plantillas, si tenemos resúmenes hechos que me gustan como están, si tenemos cosas hechas que soy capaz de darle como ejemplo de lo que yo quiero, todavía funcionará mucho mejor. Me quedé sin trabajo en febrero y dije, bueno, me voy a poner a buscar trabajo. Entonces tengo mi currículum y tengo ofertas de trabajo. Vamos a intentar pedirle que me diga si encajo o no encajo en esa oferta de trabajo. Bueno, la pantalla principal de ChatGPT, que es muy cómoda porque parece un WhatsApp, este es tu gran misterio. Entonces, le voy a pedir que me eche una mano. Eres un experto en recursos humanos y me gustaría que me ayudases a decidir si encajo o no en una oferta de trabajo. Tengo ratas porque no estoy muy cómodo aquí, pero me gustaría que fueses minucioso. Riguroso, no pasa nada, se lo va a tragar igual. Riguroso y que me des una valoración cuantitativa de los diferentes aspectos de mi CV acorde a la oferta. Y en formato tabla, por favor. Te subiré la oferta y el CV. ¿Ok? Ahí tenemos. Bueno, pues me ha metido diferentes criterios, aspectos, liderazgo, habilidades. Bueno, me ha analizado bastantes cosas y el truco es, yo os recomiendo que lo pidáis en formato tabla y que le pidáis una ponderación cuantitativa porque es más fácil procesar la información, ¿vale? ¿Qué pasa si tengo varios candidatos? Es decir, tengo un puesto, vamos a llevarlo a un caso real. Me han facilitado desde Cruz Roja un caso real del equipo de empleo de Cruz Roja, en donde tengo una descripción y cuatro currículos. Y mi trabajo es proponer el mejor. Quiero que actúes como un experto en selección y orientación laboral y te voy a pasar una oferta y 4 CVs. Por favor, establece los criterios de comparación, puntúa de 0 a 10 en cada criterio y preséntame la información en una tabla.
Lo dice ese cartel, el Plan de Empleo de Cruz Roja, oportunidades que cambian vidas. De eso sabe mucho nuestra siguiente ponente, María Iglesias, que es coordinadora del Plan de Empleo de Cruz Roja en Ourense, y que nos va a explicar un poquito, porque lleva trabajando en ese plan de empleo desde que nació, como decíamos al principio, hace 25 años, y nos va a explicar un poquito pues cómo se trabaja a día de hoy con todo esto que nos acaba de contar Javier. En 25 años, como podéis imaginar, ha cambiado un poco la cosa, ¿no? De cuando empezábamos, lo que teníamos claro era que en Cruz Roja, para poder ayudar a las personas, necesitamos que fueran lo más autónomas posibles, y de ahí surgió el empleo, de ahí surgió la necesidad de apostar porque la autonomía se consigue con el empleo. Y empezábamos, nuestros primeros pasos era orientando a las personas, intentando rescatar cuáles eran esas fortalezas, esos puntos fuertes, cómo acompañarlas en todo el proceso, en el contexto del año 2000, en el contexto en el que lo digital evidentemente no estaba tan avanzado como ahora, y hacíamos, bueno, pues aquí ya hay muchas de mis compañeras que nuestros primeros pasos en orientación eran ayudar a hacer currículums incluso de manera manual, para después llevar en papel físico a las propias empresas. Fuimos evolucionando con el tiempo y fuimos incorporando, bueno, pues diferentes herramientas de trabajo y otras fórmulas nuevas. Una de las variables que ha influido siempre en todo el desarrollo de estos 25 años ha sido la innovación y el adaptarnos al contexto. Si queremos acompañar a las personas, si queremos ayudar en los procesos de inserción laboral, tenemos que estar muy atentos a lo que el mercado nos dice, a todos los cambios que van sucediendo. A veces la sensación que tenemos, ¿no? y bueno, las personas que estáis aquí seguramente que lo podemos comentar también, es que nos perdemos en la inmensidad de la información y de las herramientas. Y lo que necesitamos en muchas ocasiones también es apuntar un poco más, es decir, necesitamos afinar de, bien, esto está claro que es una herramienta muy potente, tengo que saber utilizarla, pero desde diferentes puntos de vista y desde diferentes niveles, no todos partimos de un mismo conocimiento ni de una misma habilidad para este manejo, ¿no? Entonces, para mí sería una pregunta importante e interesante en este momento es, estoy en un nivel muy básico de lo que es manejo de nuevas tecnologías y de herramientas digitales, ¿vale? ¿Cuáles son esos primeros pasos que tengo que dar para adentrarme en una IA en relación a mi proceso de búsqueda de empleo? Es decir, ¿qué me puede complementar? ¿En qué me puede ayudar? A ver, yo creo que este tipo de herramientas, la primera potencia enorme es un buscador a lo bestia, si me permites, entre comillas, ¿no? Uno que está buscando empleo, busca en diferentes portales, busca en diferentes webs de empresas que publican directamente la oferta. Este tipo de herramientas, por ejemplo GPT, es un buscador muy potente que tú puedes utilizar para buscar una oferta concreta en toda la inmensidad de la web. A partir de ahí, normalmente uno tiene un currículum más o menos plantilla o más o menos estándar. Un poco lo que intentábamos enseñar hoy es que el trabajo un poco que hacéis vosotros detrás, ¿no? Adaptar un currículum a una oferta, conozco un poco la sensibilidad de la persona, conozco la empresa. Esto no sustituye a las personas, ¿eh? Esto es un mensaje que yo de verdad lo digo siempre y lo pienso firmemente, pero potencia a las personas. O sea, si tú tienes una sensibilidad que conoces, oye, conozco esta empresa, está buscando gente y le gusta mucho la gente local de Villagarcía, que era el caso que poníamos, ¿no? Pues enfatiza este criterio. Y en realidad no necesitas unas habilidades digitales enormes, es hablar. Todos sabemos hablar, todos sabemos comunicarnos con una persona que está empezando. El problema es que nos falta dar el salto mental de que estoy hablando con una máquina. Y sobre todo ser consciente de que la otra parte, o sea, tú buscas empleo, pero el que contrata, no digo el 90%, pero la gran mayoría empieza a tener herramientas que rankean los currículums o que ordenan los currículums con herramientas automáticas. ¿Puede una inteligencia artificial medir esas habilidades y eso en el que en nuestras sesiones trabajamos de esto soy yo como persona, esto es lo que a mí me diferencia de otra candidata? Sí, yo simplemente analizando un currículum. No, yo de primeras estoy de acuerdo contigo, o sea, el famoso soft skill que está muy guay en inglés, pero es, mi padre dice buscarse la vida de toda siempre, la vida, sí. Buscarse la vida de toda la vida.
es coyuntural a la generación. Entonces, pero estas herramientas te pueden ayudar con simuladores de entrevistas, simuladores de procesos de selección. Hay que explicarlo, hay que arrimarte a este tipo de personas, hay que entender que somos diferentes, mis padres no son como yo no soy como la gente de 20 años y así sucesivamente. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿La IA me puede ayudar a todo esto? Sí. GPT tú le puedes preguntar, oye, detecto que tengo más problemas para socializarme, ¿me puedes dar algún tip para superar la entrevista? ¿Me puedes dar algún tip para hablar con un cliente? Tips para hacer alguna presentación en público. Pero también recae mucho en los formadores la responsabilidad de formar hacia esto, ¿eh? Y yo recomiendo, no me atrevo a recomendar, ¿no? Pero creo que el servicio de orientación y tal, esto también se tiene que potenciar mucho. Nosotros cuando hacemos estos procesos de acompañamiento al empleo desde la parte de la orientación y trabajamos este tema de las competencias digitales, insistimos mucho, y muchas de las personas que estáis aquí seguramente que lo habéis pasado, ese proceso de trabajar diferentes aspectos que tienen que ver precisamente con eso, es decir, con el manejo de las herramientas desde un punto de vista de la seguridad y de saber que es una herramienta para que yo pueda utilizar de cara a esa marca personal y a esa imagen que quiero trasladar. Entonces, yo creo que en esto sí que hay que vincular esta parte de que no se trata tanto de evitar, ¿no? y aislarnos, porque el contexto es el que estamos, es decir, tenemos que ser conscientes del contexto en el que estamos, sino de saberlo manejar adecuadamente. Quedo con dos enseñanzas de hoy que van más allá de la IA. La primera es la capacidad para resolver problemas cuando se nos ponen cuando se nos cruzan en el camino. Hoy a Javier pues no le ha funcionado como quería él su presentación, pero ya veis que enseguida se ha buscado la vida y a veces toca eso. A veces bastante. Y la segunda es que te agradezco enormemente que le hables a ChatGPT pidiéndole por favor y dándole las gracias, que me ha llamado mucho la atención. Digo, por favor, ¿me puedes? Gracias. Pero eso es porque yo quiero que él me hable así a mí. Entonces él va aprendiendo de mí. Pues como dice el... Sí. Como dice la canción, cada uno da lo que recibe. Exacto. Y luego recibe lo que da. Eso es. Entonces, quedémonos con esa parte, quedémonos con toda la parte de valor que podemos aportar y con algo que llevamos en Cruz Roja y que tenemos como principio, que es el de humanidad.